Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible, una iniciativa de la Fundación del Saber, del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible de la Ciudad del Saber, CIDES, la Universidad Católica Santa María la Antigua, la Fundación CONAMA de España, la Asociación Panameña por el Avance de la Ciencia, APANAC, el Smithsonian y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT. Esta sesión tiene como desafío concretar estrategias e identificar buenas prácticas que nos permitan fomentar un adecuado desarrollo social y económico sin comprometer la diversidad biológica del país. Nos acompañan en la mañana de hoy el doctor Rolando Armuelles, economista, consultor y moderador de esta sesión. Los distinguidos panelistas, Ivanor Ruiz, de Repensar, y Benjamín Neim, consultor, ordenamiento territorial y alta tecnología para la sostenibilidad ambiental. Me permito presentar a nuestro moderador de esta mañana, el doctor Rolando Armuelles. Él es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de México, posee cursos de doctorado en Economía Agrícola por la Universidad de Guelph en Canadá, máster en Economía Agrícola, Producción y Recursos sobre el Mapa Potencial del Suelo, agrólogo en Capaplan sobre mapeo de suelo, actualmente consultor con amplia experiencia en gestión y dirección en diversas instituciones, coordinador del Programa Nacional de Administración de Tierras PRONAT desde 2006 a 2009, coordinador de programas en el Canal de Panamá desde el 2001 al 2003. En el periodo de 1998 a 2001 fue coordinador técnico del Programa Nacional de Administración de Tierras PRONAT. Durante el periodo de 1996 a 1998, coordinador general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. Le cedo la palabra entonces al doctor Armuelles. Bienvenidos todos. Muy buenos días a todos. Nos corresponde... ¿me escuchan bien, verdad? Sí, sí lo escuchamos, doctor. Me corresponde presentar en primera instancia a los dos panelistas, al ingeniero Ivanor Ruiz de León y al maestro Name. Comenzamos con la presentación del ingeniero Ivanor Ruiz, quien es ingeniero agrónomo graduado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Panamá de 1970 y con una maestría en recursos hídricos del CINIAP, Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. El ingeniero Ruiz ha ocupado cargos en la administración pública relacionados con el manejo de recursos naturales, con énfasis en los recursos hídricos y el manejo de cuencas hidrográficas. Fue miembro del Comité Técnico del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible, CIDES, con sede en la Ciudad del Saber, en representación de los pequeños y medianos productores. Coordinó el proyecto de producción agrícola sostenible en la comarca Nové-Buglé, cuyo objetivo era desarrollo de habilidades y destrezas de las comunidades indígenas en el ordenamiento territorial y el desarrollo de microcuencas, haciendo énfasis en la seguridad alimentaria. Como experto en planificación de recursos hídricos, trabajó en la unidad agrícola de la CEPAL de las Naciones Unidas en México para realizar un diagnóstico de los recursos hídricos en Centroamérica. Además, fue coordinador nacional de proyectos de PEMEP, APEMEP y la Comunidad Económica Europea. Fue miembro del Comité Técnico de la Fundación Natura. Ha realizado consultorías relacionadas con manejo de cuencas hidrográficas en Centroamérica y actualmente se desempeña como productor pecuario y consultor en el establecimiento de sistemas silvopastoriles. Ha dictado innumerables conferencias sobre temas relacionados en la problemática agraria, organización campesina, planificación del uso de la tierra, manejo de cuencas hidrográficas y sistemas silvopastoriles en Panamá y Centroamérica. El ingeniero nos hará su presentación dentro del marco de la gestión del suelo y la biodiversidad en el sector agrario. Adelante, ingeniero Ruiz.
Ay, se me Ivanor, el iluminó nada más el micrófono. micrófono, sí. El micrófono. Ya estamos viendo la presentación, nada más es que encienda su micrófono. El micrófono, Ivanor. El micrófono. Está bloqueado el micrófono. En el extremo izquierdo abajo, que desbloquees el micrófono. Ahora sí, perfecto. Ahora. Ya puede comenzar. Sí, mire, vamos, mi charla, como mencioné, va dirigida más que nada a presentar algunas experiencias en manejo de suelo, sobre todo en la actividad ganadera. Ha sido el foco de ataque, sobre todo por los grupos ambientales en relación a la degradación que produce esta actividad en la cuenca del canal. Aquí vamos a presentar precisamente algunos, creo que esta diapositiva, esta diapositiva es no es la que corresponde, parece que... Ajá, aquí comienza la charla, sí. Aquí vamos a presentar una imagen, por ejemplo, de una actividad ganadera, pero de bovinos. Digo, de bovinos. Como se dice, las crías menores, que su carga animal pues mucho menor que el bovino, y se recomienda precisamente para que su actividad provoque menos actividad erosiva en los suelos. Sin embargo, aquí podemos observar en esta finca cómo prácticamente se está perdiendo la capa de suelo, precisamente por el mal manejo del suelo, el uso de tecnologías adecuadas para desarrollar la actividad ganadera, sobre todo en ovinos. Esta es una finca en la cuenca del canal. Aquí vamos a ver ahora otra imagen de esa misma finca. Pueden observar cómo incluso todo el sistema radicular de algunos árboles están prácticamente al descubierto, sin ningún tipo de actividad de conservación de suelo. No hay una reacción del productor, no hay una medida de apoyo, digamos, de las instituciones públicas que tienen que orientar al productor para mejorar el manejo del suelo. En la parte de arriba ustedes van a ver una cerca donde pasa precisamente una carretera que es la que da acceso al corregimiento de Arosemena del distrito del distrito de La Chorrera. Sin embargo, no hay reacción. Hay partes donde ya ha colapsado el suelo, precisamente cerca de la carretera, y está a punto de producir ya una ruptura de esa vía de comunicación. Eso nos da una idea, digamos, del abandono que hay en la atención de este problema. Esta es otra vista también de la misma finca, ¿no? Totalmente en proceso acelerado de pérdida de suelo. He traído esta otra imagen porque aquí ya no es bovino, digo ovinos, sino bovinos, ya ganado vacuno, ¿no? También en el corregimiento de Arosemena, proceso agresivo de erosión de suelo, ¿no? No hay, esa es una foto, pero ustedes pueden ver ahí, si se visita la finca, vamos a encontrar situaciones incluso más graves que las que vemos en la foto, diseminado a lo largo de esa microcuenca que observan en la foto. Ahora quiero presentarles, ¿no?, rápidamente, para no alargar la intervención, otra finca donde también se desarrolla actividad ganadera.
En esta finca no observamos ninguna presencia de erosión a lo largo de todo el perímetro, digo, toda la superficie de la finca. Incluso esta finca tiene alrededor de 75 hectáreas y como ustedes pueden observar en la fotografía, eso que ustedes ven, ese cordón de bosque que hay ahí, son cursos de agua. La parte de arriba también hay toda una serie de medidas de protección, cercas vivas. Aquí podemos ver otra fotografía de la misma finca, ¿no? En ningún punto de la superficie de la finca vamos a encontrar procesos erosivos como los que vimos en las fincas anteriores, a pesar de que es ganado bovino de mayor peso corporal, ¿no? Y vamos a ver otro aspecto que me interesa relacionarlo con algunas conclusiones que vamos a sacar. Este es un curso de agua de esa misma finca. Hay un pozo brocal donde se extraen agua cerca del curso de agua y tiene sus tanques de reserva para distribuir agua a algunos bebederos en algunas mangas de esa propiedad, precisamente para evitar pues que el ganado esté invadiendo algunos reservorios de agua y mantener cierta calidad del recurso. Y vamos a ver un microembalse dentro de la finca de colección de agua. Un buen cuerpo de agua, tiene prácticamente casi alrededor de unos 5.000 metros cuadrados. Y en la parte de arriba, ustedes van a observar que hay bosques plantados, ¿no? De protección en la parte alta de la microcuenca, precisamente para aumentar los niveles de infiltración de agua, reducir los procesos erosivos, porque ahí hay mayor pendiente, y el agua se observa totalmente cristalina, no hay una agua cargada de sedimentos, un cuerpo de agua bastante limpio. Aquí podemos ver otra de las mangas de la finca, donde también hay reservorios de agua. A la parte superior y en la mano izquierda pueden observar bosques de protección en la parte alta de la cuenca y una densidad de árboles en las mangas bastante importante. Por regeneración natural no han sido plantados estos árboles que ustedes ven allí. Otro aspecto de la misma finca, ustedes van a ver allí, en el primer plano hay cultivos de cucurbitácea, hay sembrada yuca y más atrás caña de azúcar, precisamente para tener un banco energético para el ganado en el verano. Y la yuca y el zapallo están dirigidos a la producción de alimentos complementarios para algunos porcinos y reducir el costo de los concentrados. Pero lo que quiero resaltar es que ambos cultivos están sembrados en curvas de nivel, de tal manera de mejorar el nivel de humedad del suelo, reducir los niveles de erosión, manejo de las aguas. Precisamente en la parte izquierda hay una colina donde cargaba agua saturada de agua en los cultivos estos. Eso tuvo que hacerse una zanja de sacar un volumen de agua de la parcela para que no saturara los suelos y darle mejores condiciones de aireación para su desarrollo en el suelo. Aquí traemos también en la cuenca, en suelos similares, lo que es el cultivo de la piña. Toda la piña en la región está sembrada bajo el sistema de fuerte aplicación de herbicidas, prácticamente cero maleza en pendiente, todas sembradas a favor de la pendiente. Frente a esto, no he observado ninguna medida correctiva de transferencia de tecnología en prácticas de conservación de suelo. No he visto nada parecido en las observaciones que he hecho. Y los procesos de degradación de suelo son bien acelerados en las fincas estas dedicadas al cultivo de piña.
aquí quería, mira, esta es otra vista, ¿no? También de cultivo de piña, ¿no? Pueden ver que la piña totalmente limpia, no hay maleza en los caminos, todo a favor de la pendiente, donde caen fuertes precipitaciones, bueno, la carga de sedimento que viene hacia abajo, pues no hay ni siquiera que imaginarse lo que ocurre allí. Y obviamente que con el proceso de la continuación de la siembra de este cultivo, bajo esos esquemas, a la vuelta de unos 5, 10 años, pues ahí prácticamente lo que vamos a tener es el subsuelo y no cero prácticamente de capas de suelo en el área, con ningún tipo de objetivo de sostenibilidad en la actividad en el área. Aquí vamos a presentar rápidamente algunas conclusiones. Pudiera mover un poquito la pantalla aquí para poder leer las conclusiones. Yo he sacado aquí 4 conclusiones rápidas de lo que yo he podido observar. Para lograr, por ejemplo, lo que vimos en la finca esa finca que considero yo que hay un buen manejo. Primero, que es importante conocer el funcionamiento de la naturaleza y sus límites para su recuperación. Ese elemento es muy importante que el productor lo tenga en su haber. Segundo, tener acceso oportuno al conocimiento de las tecnologías para el manejo integrado de los recursos de suelo, agua y la biodiversidad. O sea, no solamente el problema del suelo, sino el problema, hay que ligarlo al problema del agua, porque eso está muy relacionado con los problemas de erosión. Donde hay erosión hay contaminación, que pueda que sea una contaminación más bien de tipo físico, pero que también afecta a eso. Y el problema de la biodiversidad. La cuarta conclusión es que al tomar la decisión de cultivar, ¿no?, hay que saber diseñar cuál es el sistema de producción que garantice la rentabilidad, porque al final de cuentas el productor, cuando va a tomar una decisión, toma una decisión en base a la economía. No mira solamente esto como un santuario solamente de los pajaritos, los árboles verdes, sino que al final de cuentas tiene que haber resultado económico. Y el objetivo estratégico de la sostenibilidad ambiental. O sea que tiene que actuar en la coyuntura con una actitud de rentabilidad económica, pero en la visión estratégica tiene que tener el problema de la sostenibilidad ambiental para ver el problema de la biodiversidad y la continuidad de la misma actividad en la cual está él participando. Y la cuarta conclusión es que la institución responsable de la gestión ambiental debe aplicar de manera creadora, y hago subrayo esta palabra, creadora, las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales, utilizando incluso palancas de tipo económico para tales fines. Este elemento de las palancas económicas tiene una relación con la tercera conclusión, porque si él va a tener que bajar la rentabilidad en un momento determinado para lograr el objetivo estratégico de la sostenibilidad ambiental, esa ecuación tiene que balancearse mediante algún tipo de política y de palancas económicas de tal manera que sean viables, ¿no?, las políticas ambientales que se propongan para el área. Estas 4 conclusiones de manera rápida son las que yo, en base a mi experiencia y a lo que yo he observado en el área, me parece que son vitales, ¿no? De manera que el sujeto, en este caso el productor, tenga un nivel de conciencia a la hora de interactuar con el medio natural. Si esos elementos no se toman en cuenta, básicamente vamos a observar totalmente los cuadros que presenté allí como materia de degradación. Con esto, pues, termino mi exposición. Muchas gracias, ingeniero Ruiz. Sin duda alguna que utilizó menos de los 25 minutos en una forma bien sintética y precisa. Vamos a pasar de inmediato con el siguiente ponente, de tal forma que al final preveemos que vamos a tener tiempo para atender las preguntas que se deben estar formulando por chat
por parte de los participantes en esta red el encuentro. El doctor, el ingeniero Name, que nos acompaña el día de hoy como panelista, tiene 47 años de experiencia profesional. Es egresado de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, donde obtuvo en el 73 el título de Bachelor of Science y en el 76 el de Master of Science. El ingeniero Name tiene en atención a cursos, seminarios y reuniones no menos de 28 actividades distintas que sería muy largo enumerar en su currículo el día de hoy, pero destaca su participación en eventos de gran trascendencia en América Latina y en Europa. En cuanto a las publicaciones, refleja el carácter de investigador, ya que tiene más de 50 publicaciones, que también sería un poco largo leerlas, pero que leyendo las dos últimas nos da una idea, las tres últimas nos da una idea de el nivel de las mismas. Una de ellas es la dinámica de suelos en las plantaciones de Acacia magnum asociadas con una variedad de pastos en un ultisol de Panamá. Y es un compendio de resultados de investigación del programa de suelo en el IDIAP. Además, tiene otro trabajo de dinámica biológica y nutrimentos en un multisol en diferentes tipos, con diferentes tipos de cultivos. Y otro, fracciones de fósforo orgánico en suelos de Panamá. El ingeniero Name, para nosotros los profesionales que en una u otra forma nos ligamos a la producción agropecuaria, es un referente para la consulta de problemas. Sería, como decíamos, muy largo leer todas sus investigaciones, pero de por sí, su ejecutoria y conocimiento por parte de todos los profesionales viste este evento el día de hoy. Sin más preámbulo, le damos la palabra al maestro Benjamín Name. Gracias, doctor Armuelle. Para mí es un honor estar compartiendo esta charla con guerreros de la agronomía aquí, ustedes, y agradezco al CIDES también tenerme en cuenta para esta presentación. Creo que estoy esperando a John para la pantalla o comparto con la mía. Sí, comparta con la suya. Correcto. Por favor. Entonces, aquí sí tengo. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, lo cierto es que la agricultura dejó de ser el tema de tumba, rosa y quema, de la cual hay reportes hace más de 9.000 años en China. Y se ha generado información, hay mucha información a nivel mundial y en Panamá. Lastimosamente esa información no ha llegado a ser apropiada, o sea que no ha generado conocimiento. Yo principalmente le voy a tocar varios temas porque yo siento que el sector agropecuario y especialmente el tema suelo tiene que ver directamente, no tangencialmente, con la química, con la física, química, con las matemáticas. De hecho, para estudiar y tener una maestría en suelo en ese momento, a mí me exigían tener todos esos cursos de la química y la física,
y cada día uno se da cuenta que eso está muy relacionado. Entonces yo voy a presentar problemas, voy a presentar ciertos temas y la verdad es que hasta planificación estratégica, como es el primer cuadro que le estoy presentando, y la presentación de Ivanor está muy claramente relacionada con lo que uno va a plantear, especialmente en el tema de que se utiliza mucho el término de resiliencia del suelo. Y la definición que yo recibí de la resiliencia del suelo hace más de 40 años es como la capacidad que tiene ese suelo de volver a su estado original y depende básicamente a qué orden taxonómico pertenece. Yo creo que de esta pandemia Panamá se puede recuperar si hacemos las cosas bien dentro de 5 a 10 años. Pero en el caso de suelo, si seguimos haciendo las cosas mal, como los cuadros que nos presentó el amigo Ivanor, eso van a pasar más de 100 años en recuperar ese suelo a su estado original. ¿Cuál es el problema que nos atañe a todos nosotros? El aumento en la densidad de la población y en el significativo aumento por la demanda por comida. Antes el tema de tumba, rosa y quema era la mejor tecnología conocida, ahorita mismo no. Es más, al crecer la densidad poblacional, no se permitía volver dentro de 20, 30 años a la misma parcela donde se regeneraba. Ahora no hay tiempo para eso. Así que eso es una amenaza a la calidad y la función reguladora del suelo en todos los recursos naturales. La expansión de la frontera agrícola estimulada por los gobiernos, ese es otro problema. Si usted no tiene cerca y usted no tumba una montaña, esa no es suya. Espero que esa ley haya cambiado, pero es la histórica aquí en Panamá. Y la fuerza del mercado, la pobreza y el uso inadecuado del suelo conducen al proceso de expansión agropecuaria, como es lo estamos viendo. Y pareciera que el crimen comienza en la pobreza, ¿no? Y la pobreza en la insuficiencia de alimentos. Y esa insuficiencia de alimentos en el abandono al cultivo de la tierra. Ese es un pensamiento de un chino de hace más de 9.000 años también. Igual que el tema del cultivo de las quemas, que hay reportes de más de 9.000 años en China. Otro problema, el establecimiento de la agricultura y pasturas intensivas domina la transformación del paisaje y a menudo sin tener en cuenta las características del suelo, clima y de la topografía. Eso Ivanor lo presentó claramente. No tiene ni que discutirse nada. Los impactos ambientales que resultan de esta indiscriminada forma de uso del suelo amenazan la conservación de la biodiversidad y hay tecnología que se puede aplicar. Los cambios de uso del suelo traen como consecuencia emisiones de gases de efecto invernadero. El que no cree en el cambio climático, pues esto induce a eso. Ese cambio climático está produciendo inclusive que los suelos permanentemente congelados del Ártico y del Antártico se están descongelando y ahí hay acumulado una gran cantidad de enfermedades, entre otras cosas, y de CO2 y gases de efecto invernadero. Lo cierto es que la gran mayoría de la superficie de la Tierra ha sido perturbada por la intervención humana y el impacto de la misma en los sistemas naturales es un tema cada día más crítico para el futuro. ¿Y qué nos queda a nosotros hacer? Creo que los compañeros aquí presentes han trabajado en el tema del catastro rural de tierras y agua de Panamá, que todavía para mí sigue siendo la mejor intención del ordenamiento territorial del país. No se usa.
lastimosamente no se usa. Creo que otro aporte a ese ordenamiento es esta zonificación por niveles de nutrientes que tenemos en pantalla. Señor Name, perdón, no se ve en pantalla. Yo tengo aquí la presentación. Me imagino que usted va por el mapa, ¿verdad? ¿Quiere que la comparta, la pantalla? Correcto. ¿No vio nada? No, es que no se vio la presentación, pero yo se la puedo compartir y usted me dice para írsela pasando. Ok, si perfecto. desea, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo la voy a compartir y usted me dice cuando vayamos pasando la filmina. Ok. Afortunadamente, aunque no se vieron las imágenes, tu exposición fue muy clara, así que no hay problema con lo que pasó. Nada más me avisan si está. Sí. Si se está ¿Ya viendo. estamos con su pantalla? Sí, ya la deben Ahora estarla sí. viendo. Sí, ¿verdad? Nada más voy a. Ok. Ahora sí, ahora sí. Modo Perfecto. Bueno, mencionaba que el tema del catastro rural era mejor, de que yo tengo conocimiento, esfuerzo en ordenar el país. Es más, los países desarrollados saben dónde está cada tipo de suelo, en qué esquina. Y esa es una manera de comenzar. Y el equipo y el suelo que es para cultivo, no lo cambian. ¿Eh? Es más, son países que están en guerra permanente casi. Espero que cambien ese sentido guerrero que tienen. Pero el sector agropecuario es clave en el mantenimiento de las cadenas de valor en todos lados, menos en Panamá, que dependemos de importadores para acabar con la agricultura. Y entonces ese esfuerzo del catastro rural de tierras y agua, y creo que después de eso, este esfuerzo donde ustedes ven ese mapa de pH, donde hay que tomar decisiones, dónde están los mejores suelos del país, porque se asume que hay, a pesar de que hay tecnología para esos suelos marginales, de la sabana ácida veragüense y de la comarca, hay tecnología a aplicar, y lo ha demostrado Ivanor recientemente. Hay que hacer un esfuerzo. Y no me vengan con tecnología de afuera, que la mejor es, no quiero mencionar país, pero ha habido países que han fracasado en Azuero, de los que la gente menciona muy a menudo. Panamá tiene su tecnología, tenemos que aplicarla, pero eso tiene que ir ligado a un conjunto de cosas, entre esos financiamientos, como mencionó Ivanor, que creo que yo también lo voy a mencionar eventualmente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el sector agropecuario? Es la fuente de estabilidad de un país, no podemos descuidarlo. Y la importancia del agro no descansa en ese valor macroeconómico relativo del 2 o 3% del Producto Interno Bruto. A nivel provincial hay provincias con 12, 15% que aportan al Producto Interno Bruto provincial. Y dentro de esas provincias hay áreas donde podemos hablar del 90, 80, 90% del Producto Interno Bruto de esa zona, y que es estratégico mantenerlo. Decía el sociólogo, el difunto Raúl Leis, que él decía de Panamá, pero yo siento que de todo el área canalera, que el 30% de la población, eso fue en los años 80, de la población en Panamá provenía o había nacido en el interior del país, y que de ese 30%, el 25% era veragüense. Eso está escrito, creo que está en la prensa. Entonces, si nosotros no queremos seguir causando ese desbalance, tenemos que fortalecer el sector agropecuario. Debe tenerse su peso social relativo, a eso es lo que me refiero. En la cadena productiva y comercial del sector agropecuario va a entrar desde antes de la finca hasta el consumidor final, y genera el sector agropecuario más mano de obra que el canal, por ejemplo. El canal nada más tiene 10,000 personas, 10, 15,000. Yo estimo que si nosotros contabilizamos toda la cadena de valor, el sector agropecuario genera entre el 30 y 40% de la mano de obra del país. Y cada vez que importamos le damos trabajo a otros países. Eso tenemos que estar claro en eso. Entonces quiere decir que
El sector agropecuario va desde lo rural al urbano, absorbe talentos humanos desde lo básico hasta de los altos pensamientos gerenciales y es la base de la seguridad alimentaria de un país. Eso va ligado a que ya en los 80, en su momento, nos bloquearon y ahora la pandemia ha resaltado nuevamente la importancia de la seguridad alimentaria en nuestro país. Y eso lo tienen que tomar los gobiernos en cuenta para fortalecer y apoyar el sector agropecuario. Por favor, la siguiente. Siguiendo con ese tema, porque aquí he tocado de todo, es un asunto de seguridad nacional basado en la solidez del sector agropecuario. El libre comercio sin independencia alimentaria es una exposición a impactos externos y o externos. Y los países grandes son los más interesados en su independencia agroalimentaria. Por favor, esos son temas que podrían ampliarse. La siguiente. Y esto aquí ya sí, aterrizando en ciertos temitas, la agricultura conduce a una reducción de la biodiversidad. Y es cierto, ¿eh? Pues es el resultado de la reestructuración de áreas naturales con muchas especies de plantas y animales conviviendo en equilibrio ecológico y dinámico en un sistema centralizado, en un reducido número de especies de plantas o animales conviviendo en desequilibrio. Totalmente cierto, eso no creo que amerita mucha discusión, pero ligado a la siguiente diapositiva, la agricultura intensiva, que y a mi manera de ver, hay dos conceptos de agricultura en este momento. La agricultura con altos insumos y la agricultura con bajos insumos. Ambas se pueden aplicar. Siento que las dos bien manejadas contribuyen a la protección de la biodiversidad. Esa agricultura intensiva con altos insumos intensiva puede contribuir a la conservación del hábitat y a la reducción de pérdida de especies. Y yo daría ahorita les doy un ejemplo en el caso del arroz, donde estoy más involucrado en este momento. Ahí tengo mi jubilación divirtiéndome ahí, huyéndole al virus en el campo. La agricultura de altos insumos aumenta la productividad y normalmente evita la transformación de áreas cultivadas en áreas marginales. Yo soy de lo que opino que nosotros con 30.000 hectáreas en arroz bien manejadas podemos estar suministrando las reservas nacionales de arroz para alimentar el país, y el excedente sería para exportar. Y eso genera una mano de obra increíble. Entonces, la siguiente, por favor. Y es cierto esto, por primera vez en la historia de la humanidad se está cruzando los límites de disponibilidad de tierra para la producción de cosechas. Por primera vez en la historia, el manejo sostenible del suelo es más importante que la disponibilidad de nuevas tierras para el desarrollo. Panamá no escapa a esto. INRENAR en su momento hablaba que para el 2000 íbamos a tener 2 millones de hectáreas degradadas. Hay informe de eso y tenemos que ver cómo recuperamos esas hectáreas degradadas de alguna manera u otra. En la siguiente diapositiva vamos a ver el sueño de cualquiera edafólogo, y eso lo aplican ya los países que han pasado por estos problemas. El Servicio de Conservación de Suelo de los Estados Unidos surge debido a los problemas de erosión. Ojalá nosotros en Panamá tuviéramos algo parecido a esto, donde podríamos estar cultivando la tierra de clase de 1 a la 4 de manera mecanizada
tierras para reserva forestal, tierras para cosecha de agua, pero esto tiene que ser un interés nacional, no solamente interés en importar. Tiene que haber certeza del castigo en la destrucción de bosques. Yo le voy a presentar ahora dos diapositivas. Una, la siguiente es en el área de Los Santos. Yo no sé, yo creo que la diapositiva es más impactante de lo que yo puedo decir. Ahí no puede mantenerse una reja al año. Entonces, se destruye un bosque, se destruye ese suelo. Esto es en Los Santos. Y la siguiente diapositiva es en el río Santa María. Esto es reciente, esa creciente. Miren la gran cantidad de sedimentos. Ahora, la erosión es un proceso natural, ¿eh? Es un proceso natural, pero ahí viene el término resiliencia del suelo. En ese proceso natural es un proceso donde la generación de suelo y la erosión va compaginada, una compensa a la otra. En la destrucción de la cuenca alta y la cuenca baja de los ríos, ya no hay manera de que ese suelo vuelva en el corto plazo a regenerarse. Y como decía antes, el tema económico con el virus, de 5 a 10 años si lo hacemos bien, y el tema de suelo, si lo comenzamos a hacer bien ahora, no menos de 100 años, recuperar ese suelo. La siguiente, por favor. El suelo, esto también lo tomé de otra presentación que había presentado en otro momento. El suelo es el motor de la tierra y en estos tiempos, cuando la tierra es amenazada por la actividad humana, la cura para muchos males recae en el apropiado cuidado del mismo. Debe manejarse integralmente con la biosfera, de la cual es parte y regula muchas de sus propiedades. Eso es lo que planteaba el compañero Ivanor. Entonces, debemos generar la siguiente, debemos generar un nuevo modo de intervención basado en una gestión integrada del conocimiento y la innovación como mecanismo para lograr grandes transformaciones que demandan nuestros sectores agropecuario y forestal, con inclusión y participación de distintos actores que valoren los distintos saberes y experiencias y se consideran las necesidades, aspiraciones y demandas de los productores en correspondencia con las oportunidades de los mercados, tal cual lo planteaba hace un rato Ivanov. Nosotros inicialmente en el tema de investigación iniciamos el tema ese por oferta. Llegábamos y no era solamente mi persona, todo recién graduado. Llegábamos a un sitio y planteábamos que hay que investigar sobre este tema. En el paso del tiempo, esa oferta pasó a que el productor decía, yo quiero que me investigue sobre esto. Pasamos a investigación por demanda. Y ahora estamos en una etapa en donde se negocia en qué vamos a intervenir. Y en el tema este de conservación de suelo, conservación de biodiversidad, tenemos que negociar con las personas en base a la información generada. Porque hay mucha información en Panamá, hay mucha información en el Internet, pero tenemos que transformar esa información en conocimiento, hacer que los productores se apropien de la misma para que sea efectivo. No se puede llegar a imponer nada, hay que negociarlo. La siguiente, por favor. No, es la anterior. Bueno, un pequeño resumen.
Implementación de prácticas de manejo sostenible de la tierra. Necesariamente tenemos que establecer la ruta tecnológica a seguir para cada cultivo. En base a esa información, en base a la experiencia generada por los mismos productores, por los que viven en las cuencas altas, medias y altas, que tienen que vivir, hay que seguir esa ruta tecnológica e implementarla para cada cultivo. Ese es un esfuerzo que en el Comité de Productores de Arroz de Veragua hemos estado tratando de hacer. Ya el año pasado hicimos una primera ruta en el caso del arroz, y ya con la información que se ha generado este año, creo que tenemos que adecuar esa nueva ruta buscando eso, la sostenibilidad del cultivo, la sostenibilidad del suelo, el tema de alto rendimiento que nos permita producir y abastecer el país. Insisto, 30.000 hectáreas es lo que necesitamos de tierra bien manejada en función de suelo, en función de agua y en función de variedades. Hay una serie de temitas ahí ligadas a cada cultivo que hay que considerar para nosotros autoabastecernos. Tenemos que tener mecanismos de financiamiento, eso también fue mencionado, la integración de todas las entidades gubernamentales. Ya la agricultura no es de que llego yo y decido qué hacer. Tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios interactuando de manera interdisciplinariamente. Tenemos que llegar a eso. Las instituciones no pueden estar separadas. Tenemos que actualizar leyes o adecuarlas. Hay tantas que ya no sé ni cuál sería la que aplica o la que tendríamos que mejorar. Panamá posee sistemas agroforestales por excelencia, como es el cultivo del café y el tema de silvicultura, el tema de la ganadería asociada al árbol, como vimos, es una posibilidad. A los pastos nuevos, el cultivo del arroz, podemos aspirar a rendimientos cercanos a los 350 por hectárea año con alta tecnología. Yo estoy usando una cifra relativamente alcanzable, 350, pero estimamos que puede ser mucho más. Claro, para lograr eso necesitamos los implementos adecuados. Y yo siento que hay muchos productores nuestros de avanzada que compiten a nivel de los niveles de producción que tiene Estados Unidos en Texas. Yo reviso eso normalmente y hay productores que compiten, que en un solo cultivo sacan 180 quintales y en 2 cultivos, imagínense ustedes suman, estamos arriba de 350. Entonces tenemos que aprender a manejar ciertos detalles para llegar a esos niveles. Y tenemos que, creo que ya lo había mencionado, cuencas de producción en base a zonas agroecológicas. Este es un tema importantísimo. Panamá no ha desarrollado su potencial y cuando yo me refiero a cuenca de producción, saco el tema de la cuenca hidrográfica, perdón, y doy como ejemplo el caso de Azuero, que es una cuenca de producción lechera. Pequeños productores, muchos pequeños productores, generan tanta cantidad de leche que permite tener una fábrica. Eso genera tal cantidad de mano de obra en el área de Azuero que lo hace que esa gente no dependa mucho del tema, en este caso de solidaridad, porque genera trabajo. Y a eso es lo que me refiero en cuenca de producción para muchos cultivos en base a zonas agroecológicas. Esto es lo que yo básicamente traía para ustedes. Agradezco la atención y cualquier pregunta, pues ya agregar el momento con mucho gusto. Gracias, ingeniero Benjamín Name. El cierre prácticamente es una síntesis de lo que se espera
de una adecuada gestión del suelo para garantizar el tema de la biodiversidad, y creemos que ha sido magistral en la forma que lo ha hecho. Vamos entonces a abrir el periodo de preguntas, ya que beneficiándonos de que solo ha habido dos panelistas, los participantes van a tener más espacio para las preguntas. En vivo, porque en otros encuentros del día dentro del seminario, pues se le contestan las preguntas a través de correo electrónico a los participantes. Siguiendo ese criterio, vemos que dentro de los participantes presentes no en mi cámara no aparecen los nombres de los que se han comunicado con la red. No obstante, pregunto a Juan Moreno o a los que están manejando la parte informática si les ha llegado preguntas por chat, que en mi máquina no he podido verlas. Sí, en la parte de abajo dice preguntas y respuestas. Bueno, aquí de Zoraida Chong dice que interesante el tema de las palancas económicas. Hemos observado que en otros países se usa la mercadotecnia socioambiental en los productos para valorizar estos aspectos y permitir elevar el precio final, mejorando la rentabilidad. Y hace la pregunta siguiente: ¿tendría sentido promover este tipo de mercadotecnia desde organismos como el Instituto de Mercadeo Agropecuario? Name, ¿quisieras contestar esta pregunta? Sí, cómo no. Bueno, yo personalmente, yo siento que en cierta forma hay que darle valor a la institucionalidad del país. Pero la experiencia mía en este momento, yo creo que tiene que haber apoyo directo, ya sea reembolsable o no reembolsable, a los productores, en este caso a los productores, para que apliquen, ya sea en la ganadería o en la agricultura, tecnología al más alto nivel para reducir el daño al recurso suelo y proteger la biodiversidad. Entonces, creo que debe ser un enfoque directo a los productores, no por intermediario, ¿eh? Directo. Eso, si sumamos eventualmente lo que va a generar en mano de obra, hace un gran aporte al tema económico del país. Entonces, excelente. yo siento que debe ir directo. Perfecto. Ivanor, ¿tú quisieras ampliar algo más sobre esta pregunta o otro ángulo? Sí, bueno, ahí me escucha, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Sí, efectivamente, creo que Name ha apuntado correctamente. ¿Por qué? Porque normalmente se plantea el problema de prácticas que hay que realizar para garantizar la sostenibilidad ambiental, el problema del manejo correcto del suelo, y eso tiene un costo. Tiene un costo, pero que normalmente se quiere cargar solamente al productor, cuando eso tiene un efecto para toda la sociedad. Y en alguna medida la sociedad tiene un poco que ayudar a distribuir la carga en función de que el beneficio es un beneficio social, porque está en juego el problema de la sostenibilidad ambiental, donde está en juego la vida, está en juego la seguridad alimentaria del país. Y como yo dije, el productor, cuando toma una decisión en la producción, toma una decisión al final de cuentas cómo garantiza su rentabilidad, un problema, una decisión económica, y él tiene que balancear la ecuación a la hora de tomar su decisión. Y si no hay un mecanismo como el que está planteando NAME, por ejemplo, que me parece correcto, donde el productor garantiza de que tiene una rentabilidad, como dicen los chinos, ¿no?, modestamente acomodada, ¿no?
no va a poder aplicarse porque al final de cuentas va a afectar la rentabilidad del producto y el producto o sale de la producción o resuelve balanceando la ecuación afectando al medio ambiente. Entonces, esa política que plantean a mí me parece correcta. Lo único que tiene que, en el marco de la institucionalidad que tenemos, hay un problema y tengo que decirlo así, hay un colapso desde el punto de vista de la institucionalidad que no está en capacidad de garantizar el flujo, ¿no? Y la operatividad que requiere la aplicación de estas políticas. Aquí usted pide una información, no de plata, de un informe por escrito y demora hasta 2 o 3 meses para dar respuesta. Entonces, me parece que apoyo la posición que plantean a mí en términos de la forma de aplicar eso. Excelente. ¿Podríamos pasar entonces a otra pregunta? Sí, como no. Pablo Ruiz Díaz entregaron a mi ambiente. Es urgente ejecutar este proyecto. Es más bien un comentario que una pregunta, ¿cierto? Dice, bueno, ¿cuándo sabremos sobre el estudio del proyecto de cuencas hidrográficas de Azuero? Se supone que ya lo entregaron a mi ambiente. Es urgente ejecutar este proyecto. O sea, él pregunta que cuándo sabremos sobre el estudio del proyecto de cuencas hidrográficas de Azuero. Muy bien. Ivanor, tú que estás más tiempo en Azuero, ¿tienes alguna novedad? Si pudiera repetir el comentario, que no lo escuché bien. Sí, dice, ¿cuándo sabremos sobre el estudio del proyecto de cuencas hidrográficas de Azuero? Es la pregunta. Entonces, él hace un comentario adicional, dice, se supone que ya lo entregaron a mi ambiente. Es urgente ejecutar este proyecto. No, mira, realmente cualquier opinión que yo dé en este momento sería especular, porque como yo dije, hay un problema serio institucional, ¿no? Que, mire, por ejemplo, para darle una idea, solamente que no tiene una relación directa, pero aquí hay un desarrollo y hay un problema de necesidad de inversión en este país, sobre todo para inyectarle dinámica a la recuperación económica en el marco de la pandemia. Y me he enterado que hay un grupo interesado en invertir, el grupo Rey, por ejemplo, y están pidiendo hace más de 2 meses una información de Alidán para ver el problema de garantizar el suministro de agua al desarrollo que ellos van a tener en esa zona, en el área de Pacora, y no ha sido posible que haya habido una respuesta contundente de esa institución con respecto a eso. Entonces, decir yo cuándo va mi ambiente a ejecutar un proyecto sería una especulación. Lo que sí es importante es que los productores, de manera organizada, la sociedad en la cuenca, que ha tomado conciencia de la importancia de ese proyecto, como poder ciudadano, tienen que ejercer su poder para presionar precisamente de que esos proyectos aterricen lo más pronto posible. Y no dejar eso a la espontaneidad cuando la institución considere que debe implementar ese proyecto. No, sin duda alguna que el tema fundamental es lo último que ha anotado ingeniero Ruiz, en cuanto a que si la población no se empodera de los proyectos y no participa lo suficiente, es muy difícil que las prioridades se pongan en este tipo de proyectos. Claro está, estamos pasando por una situación de restricción del gasto y de la inversión que nos complica el escenario ya complicado. Pero en toda forma, pues es una tarea que nos queda de investigar la suerte de este importante proyecto que ha tomado mucho más de 10 años, si no me equivoco, en irse levantando la información y discutiéndola en las áreas. ¿Me corrige, ingeniero Ruiz? Sí, correcto. Además, podría agregar otro comentario adicional para reforzar. En una cuenca hidrográfica, todos los días, si usted estuviera sobre un avión, ¿no? Volando sobre un avión de madrugada, desde que comienza a amanecer, usted comienza a observar como que comienza a despertarse la sociedad, comienza a prender las luces y se inicia la actividad económica
en las cuencas. Hay actividad económica. El problema es que se requiere darle una organicidad a esa actividad, de tal manera que la sociedad que desarrolla actividad productiva interactúa con el medio natural allí, en base a varios criterios básicos de cómo debe ser la relación con la naturaleza. Siga haciendo lo que está haciendo, pero utilizando un tipo de relación con el medio distinto. Entonces, la comunidad organizada puede ya desarrollar algún tipo de actividades en coordinación con las herramientas que ya se tienen, porque hay cosas que ya se saben. No es que hay cosas ahora, ciencia oculta, que no sabemos a dónde está la solución. Ya hay prácticas, como la que yo les mostré en la gráfica, donde hay conocimiento, hay práctica, y lo que se requiere es la organización de la comunidad, del productor, para comenzar a aplicarla. Muy bien, muy bien. Betsy, ¿habría otra pregunta en fila? Esto, no, Katia. Perdón, Okay. Katia. No se preocupe. ¿Qué opina? Este es de un espectador anónimo. Dice, ¿qué opina el ingeniero Benjamín sobre la compactación del suelo por la ganadería y el ciclo hidrológico? Entre paréntesis, la recarga de los acuíferos. Sí, La palabra la tiene Benjamín. Sí, gracias, doctor Armuelle. Definitivo que ahora que vimos la presentación del ingeniero Ruiz, yo estuve pensando, ¿cuál compacta más? ¿El bovino o el ovino? Sucede que un tractor de llanta compacta más que uno de oruga. Y un bovino, por efecto de su pezuña directamente, todavía compacta más que el tractor de llanta. Ahora, no sé, entre el peso del ovino y el tamaño de la pezuña, pero por lo que veo pareciera que el ovino está compactando más que el ganado de mayor peso, ¿eh? Porque en 2 puntos están 800 libras o 1000 libras compactando el suelo, y al caer el agua va a generar escorrentía y vamos a ver ese tipo de erosión. Pero yo creo que hay que convivir con eso. La experiencia que nos presenta aquí Ivanor es clara. Después que se hagan las cosas bien, la pérdida de suelo se reduce al mínimo natural con los nuevos pastos mejorados. Es más, con los pastos mejorados que tenemos nosotros en Panamá, que se han probado más de 100 variedades y las que más se mantienen, entre otras cosas, creo que es braquiaria humidícola, las braquiarias. Se produce menos erosión con las braquiarias, inclusive hasta que el bosque natural. Pero entonces tenemos que meter el árbol dentro de esa finca, en la cerca o dentro de las parcelas, que todavía ayuda más a reducir la erosión, a reducir la compactación y a generar un microclima más efectivo para mejorar la producción de ganadería. Así que no es que sea, el problema es aplicar la información que se tiene. Y eso tenemos que hacer, que se adueñe de esa información los productores. Excelente. La siguiente pregunta, Katia. Sí, el señor Heriberto Franco pregunta, dice, buenos días, ¿se cuenta en Panamá con algún plan para la preservación de los suelos y o su recuperación? Benjamín, tú que estás recién jubilado, quizás formaste parte de la institucionalidad, ¿podría tener alguna referencia de los últimos años en que estuviste en el equipo técnico? Sí. Bueno, yo mencioné hace poquito que uno de los mejores trabajos que se han hecho aquí en Panamá, a mi manera de ver, es el catastro rural de tierras y agua, donde todo el sector pacífico de Panamá se clasificó, en ese momento no existía taxonomía de suelo, se clasificó con la 7ª aproximación, y eso nos da idea de los suelos que tenemos y cuál suelo debe ser usado en producción agrícola o animal. Por ejemplo, el resultado de Prado del Este, que muchos de ustedes tendrán que recordarse,
de salida fue mal ubicada una barriada en un suelo aluvial. O sea, no usamos la información que tenemos para aplicar. Es más, y fue un pecado hacer una urbanización en esos suelos de primer nivel para la producción de alimentos para el país. Para mí eso fue un pecado. Entonces, en realidad no hay, yo creo que no hay algo de un plan para recuperar esos suelos. Sí hemos hecho un gran esfuerzo a nivel, yo creo, muy puntual en el laboratorio de suelo del IDIAP, que generaron esos 16 mapas. Yo le di un ejemplo ahí con el tema de pH, que lo usan más afuera que aquí en Panamá. Esos mapas, esos 16 mapas, nos permiten tomar decisiones, decisiones macro que deben ser tomadas por el sector agropecuario, por el presidente, para decidir la toma de dónde se va a invertir, donde no hay posibilidad de fracaso. Igualmente, hay generado tremenda cantidad de información para esos suelos marginales ácidos, la sabana ácida veragüense y de la comarca. Tenemos tecnología de manejo para esos suelos ácidos. O sea que sí hay en ese sentido información, tenemos que aplicarla. Tenemos que aplicarla. Y parte de esa información está en la Biblioteca Nacional. Excelente. Un comentario sobre eso, doctor Armoy. Perfecto. Sí, mira, aquí hay un principio, ¿no?, en relación al cuadro que tenemos, en relación al problema del suelo, ¿no? Y es que no basta con tener o con interpretar lo que tenemos a nuestro alrededor, que es lo que normalmente hemos hecho con todo el trabajo de investigación que se ha realizado. Como dice el doctor Nama, la información está allí. El problema no está en la interpretación, el problema está en cómo transformamos eso, ¿no?, en función del bienestar de la sociedad. Es ahí donde está el punto. Entonces, un problema como este, que tiene que ver con ordenar el uso del suelo, ¿no?, requiere, o sea, no puede resolverse bajo una actitud de espontaneidad, de que las cosas se hagan pues así espontáneamente, sino que eso requiere un trabajo planificado, porque estamos hablando de ciencia, estamos hablando de leyes naturales, estamos hablando de equilibrios, de complejidades de la naturaleza, y eso no se puede manejar de manera espontánea. Esto requiere un trabajo de planificación. Y aquí lo que hemos hecho en el país es borrar la planificación como principio en la actividad, en la gestión pública. Ese es un problema esencial. El otro problema que está asociado a esto es que en relación a los recursos naturales, cuando hablamos del suelo, está muy asociado al concepto de propiedad. El suelo está delimitado por perímetros en base a propiedades. Y hay un concepto que yo en mi propiedad hago lo que me da la gana, hago de lo mío lo que me da la gana. Y normalmente las instituciones, en este caso el Ministerio del Ambiente, ha actuado, por ejemplo, ha dado pasos importantes en materia de política en relación al recurso hídrico, un poco en la actividad forestal, el tema de la biodiversidad en general. Pero cuando hablamos del suelo, hay como un temor, ¿no?, en relación a aplicar políticas, ¿no?, más firmes, producto del grado de degradación que hay del recurso, por este problema del concepto de propiedad, que es mal entendido, y se olvidan de que la propiedad tiene una responsabilidad social, que incluso está establecido hasta constitucionalmente. Pero esa parte se olvidan de que junto a cada derecho hay un deber. Esto es una ecuación, hay deberes y derechos, y normalmente eso no se aplica, y este es uno de los grandes problemas que hay allí. Y como se ha dicho, hay una cantidad, por ejemplo, en el caso de Darién, el mapa que ha presentado el doctor Name, vemos que hay suelos excelentes para actividad agrícola en Darién, y sin embargo, cada vez que tumba un árbol allá, se forma el grito, ¿no? Ahí están acabando con Darién, o sea, es un problema de la doble moral. Y resulta que hay áreas, ¿no?, degradadas, suelos con alta pendiente, que están dedicados a la ganadería, por ejemplo, que no debieran estar en ganadería, sino en actividad forestal,
y ahí no pasa nada, no se dice nada. O sea, no hay una política coherente a nivel nacional en el manejo de cómo proteger, conservar y regenerar el recurso suelo. Sí, excelente. Katia, la siguiente pregunta. ¿Cómo no? Estamos bien de tiempo por cuanto nos falta alrededor de 45 minutos para terminar. Sí, Esto es una dicha, el tiempo por delante. Muy bien, el señor Heriberto Franco dice, buenos días, ¿se cuenta en Panamá con algún plan para la preservación de los suelos? Bueno, perdón, esa es la anterior. Dice Nicole González Ramos, excelentes exposiciones, tomando en cuenta el manejo integral de cuencas como gestión de agua, cómo abordar el manejo y protección de los bosques ribereños en fincas agropecuarias. Ivanor, te damos la palabra porque toca directamente con la exposición tuya. Mira, un intento que se hizo durante el gobierno de Martín Torrijos, estaba precisamente, que hoy es ministro del Ambiente, era diputado y era el que coordinaba la Comisión de Ambiente en la Asamblea. Tuvieron la iniciativa de echar adelante una ley de gestión de los recursos hídricos, de manejo de los recursos hídricos, tomando en cuenta que la ley de agua que tenemos en Panamá es una ley totalmente obsoleta, del año, creo que es 66, 1976. Puede imaginarse una ley que apenas creo que tenía, si no recuerdo, como 57, 58 artículos, y es el instrumento que tenemos. Entonces, ese proyecto de ley, ese anteproyecto de ley, consideraba normas muy claras para abordar este problema de los bosques ribereños, ¿no?, en las cuencas. Eso está un poco, se habla de creo que una cantidad de metros a ambos lados de la ribera del río, pero como yo decía, ¿no?, en mi intervención, de que si el productor tiene plena conciencia del valor que tiene el suelo, de la importancia que tiene el agua, ¿no?, que aprecia el agua en términos de su uso en su finca, por iniciativa propia, él toma las medidas, y a veces más allá de las medidas que se han establecido en la norma, porque sabe el valor que eso tiene. Entonces, este problema de los bosques ribereños está ahora mismo realmente en manos de la iniciativa del productor, porque nadie aquí va a medir en su finca a ver si está cumpliendo o no está cumpliendo con la distancia. Eso no, institucionalmente, eso ni siquiera pensarlo, de que eso es posible medirlo en términos de una norma específica, sino que en base a la realidad concreta, ¿no?, el análisis concreto que se haga de su finca, el productor debe tomar la medida concreta de cuál debe ser los anchos que debe darle de protección a su curso de agua, en algunos lugares más estrechos, en otros lugares quizás mayor, pero para garantizar precisamente la cantidad, la calidad, sobre todo el recurso agua. Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta, Katia. Sí, bueno, antes de dar la siguiente pregunta, es un comentario de Zoraida Chon. Dice, qué bueno poder aprender de la experiencia de especialistas. Nos dejan muy buenas luces de cómo trabajar la tierra con responsabilidad. Muchas gracias. Y la pregunta es de Pablo Ruiz Díaz. Él pregunta que, ¿qué impide que el conocimiento compartido hoy por profesionales como Ivanor y NAME sean compartidos con los productores organizados por entes gubernamentales? MIDA, MISI, BDA, ISA, IDIAP. Esa es una pregunta no solo del presente, sino del futuro para los organizadores del evento. Exactamente. Yo creo que sin preguntarle, le daría la palabra a Juan Moreno, por cuanto esto tiene que ver mucho con el alcance del evento, la dinámica que ha venido teniendo en los últimos 3 años, siendo este el tercer encuentro,
y que los organizadores, sin duda alguna, tienen los pies en tierra y están viendo la parte cultura institucional de ligar una cosa con otra. Muy buena la pregunta de Pablo Ruiz Díaz. Gracias, Rolando, y gracias a Ivanor y a Benjamín por tan excelentes presentaciones, y también agradecerle al público la participación y las preguntas tan pertinentes que han realizado. Sí, justamente lo que estamos procurando desde hace ya 3 años, y un poco también desde la visión que tenía Rodrigo Tarté cuando imaginó el Centro Internacional de Desarrollo Sostenible, era crear estos espacios para que nosotros comenzáramos a imaginar juntos un futuro compartido, un futuro común. Y en la racionalización de esos procesos, ir diseñando espacios y posibilidades de cooperación para que distintos agentes económicos e institucionales que tienen que ver, digamos, con estas temáticas pudieran encontrar un espacio común, líneas de trabajo donde pudiera darse la transferencia de conocimiento y del aprendizaje. Entonces, la pregunta es muy pertinente, ¿no? Yo lo que pienso también es que nosotros de alguna manera heredamos una forma de concebir y de hacer las cosas donde entendíamos o partíamos de la premisa que de las partes podíamos entender, o desde las partes podíamos entender o atender problemas de gran complejidad. La realidad nos ha demostrado que eso no es así. Por otro lado, también hemos tenido, un poco como lo sugería Ivanor Ruiz, un estado que se ha venido deteriorando y que en el camino también fue perdiendo capacidades para generar espacios de integración. Y en los últimos años lo que hemos hecho es crear una serie de unidades parceladas sobre la premisa otra vez de que de esas unidades se pueden resolver problemas que tienen gran complejidad, ¿no? Entonces, estos espacios son para eso, y en el entusiasmo y en el ánimo también de ir generando una conciencia colectiva de los agentes económicos, sociales, ambientales y del Estado mismo, de que ya nosotros no podemos tener instituciones dispersas, sino que tenemos que juntarnos todos. Y por supuesto allí, experiencias como las que nos ha presentado Benjamín y como las que nos ha presentado Ivanor, deben tener ese espacio común para que esa transferencia de conocimiento pueda fluir, ¿no? Creo que es un poco eso, ¿no? Es decir, son rezagos culturales que nos han impedido, por ejemplo, que grandes profesionales como lo que aquí se ha visto ahora puedan tener la posibilidad de tener incidencia en instituciones como el MIDA, como el IDIA, como el propio Banco de Desarrollo Agropecuario, y poder, digamos, de esta manera generar alguna orientación, alguna incidencia de manera permanente. Eso es un poco lo que quería comentar. Excelente, Juan, excelente. Le pedimos a Katia a ver si tenemos otra pregunta. Y no, ya son todas las preguntas, ya. Bueno, gracias a la condición de moderador de esta mesa, yo trataría de hacer alguna síntesis de los aspectos de mayor inquietud y relevancia. Tras la inquietud de atender este tema en una forma activa, funcional, que resuelva los problemas, el abuso y exceso que hay en la conservación del suelo y manejo del suelo, hay un aspecto de partida que es bueno aclarar, que nos ha producido un vacío institucional del cual tenemos que ser conscientes y que debemos en el corto plazo realizar correctivos. Me refiero concretamente a que con la creación del INRENARE y luego en una tercera fase ya el Ministerio de Ambiente, lo que fue la parte de conservación de suelo y clasificación del suelo se sacó del MIDA y se pasó a esta área de atención, en donde ha tenido una dinámica, pero desafortunadamente todo el cuerpo de maestros y de doctores que había en ese equipo
ya todos están jubilados, han terminado, no hemos tomado las consideraciones para una renovación generacional y los que están actualmente en funciones sobre este campo de acción están un poco limitados en cuanto a cantidad versus a la magnitud del tema de la conservación. Por otro lado, quedó en el IDIAP lo relativo a todo lo que era el análisis de química, de los análisis de suelos y de la investigación que muy bien el día de hoy ha explicado el ingeniero Name y que ha resumido con base a su experiencia lo que deben ser la implementación de las prácticas para el manejo sostenible de la tierra. Esas recomendaciones surgen de esa experiencia por muchos años del ingeniero en el área esta de la fisicoquímica, de los suelos, entre otros ángulos. Y luego está el gran área de fertilidad de suelos que se refiere a lo que sería el ángulo de la ligazón entre la industria de fertilizantes y el manejo de los suelos con las últimas técnicas que va generando la industria en la fertilización. Esa área estamos en cero. En el Ministerio de Desarrollo Agropecuario no ha quedado ni siquiera una sección, mucho menos un departamento o una dirección que tenga que ver con fertilización. Para darle una idea, la ciencia de la fertilización ya cada día avanza más con la incorporación de la nanotecnología en lo que es la fertilización, y lo que antes era una desesperanza con los fertilizantes foliares, cada día esos saltos en la tecnología, en la nanotecnología, hacen que ya en el país se encuentren empresas que estén distribuyendo productos a base de polisacáridos o de una atomización de las rocas de zeolita y otras asociadas que en su proceso de cribación, como llaman, producen fertilizantes con una carga electromagnética muy grande que provocan nuevos fenómenos y nuevos avances significativos en la fertilización foliar. Eso no indica de que no siga permanente la solución del problema de la alta acidez y de la alta fijación de los fertilizantes, en donde se destaca que el fósforo, que es el fertilizante más caro como componente de los fertilizantes, justamente es el que más se fija y el que más botamos en los suelos ácidos y de alta fijación. Por otra parte, esos esfuerzos que hacen las empresas dedicadas a la venta de insumos son esfuerzos pálidos y que en algunos casos hasta desaparecen porque no hay un departamento en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario que atienda la fertilización como tal de los cultivos y de las pasturas. Ese es un gran vacío institucional que nosotros pensamos atender y ver a través de lo que va a ser una discusión en los próximos meses de la política agropecuaria de Estado, que aspira a que con una participación muy amplia de funcionarios inicialmente, pero luego de los productores y de todos los actores principales de la agricultura y ganadería, participen de forma tal de que se les dé fuerza para crear estos nuevos caminos institucionales. La debilidad que tenemos en el tema de conservación es mayúscula, no solo por lo que hoy se ha explicado, sino que hay casos tan graves como
lo que usted ve en Cerro Punta, Bambito, y lo que percibe en el río, en el nacimiento del río Chiriquí Viejo, en donde en cualquier lluvia usted no ve que baja agua, sino una masa de suelo andosólico en unos niveles impresionantes y que guardan relación con la carencia total de las prácticas de conservación y de la penetración ya en las áreas protegidas con pendientes de más del 100%. Entonces, esas imágenes de terror no es cuestión de discutirlas y verlas simplemente como fenómenos de la naturaleza y de la depredación del hombre, sino que hay que ligarlas a lo que muy bien planteaba un doctor que nos visitó en Panamá por un periodo por allá por por el 2008-2009, un doctor de Harvard sobre el tema ambiental, que planteaba él como tesis central que si usted en la conservación no introduce la lógica económica, está muy bien la creación de conciencia, pero no va a lograr aterrizar en el campo y hacerla efectiva al día de hoy. ¿Eso qué implica? Y muy bien lo explicó Ivanor Name, que hay que establecer una lógica económica de la conservación. Caso de la piña en Chorrera. Ya ahí en la piña en Chorrera estamos pensando cómo vamos a industrializar el rechazo de la piña. Estamos pensando cómo se amplía y cómo se industrializa más. Pero resulta que en el tema que muy bien plantea Ivanor, que es el tema de la conservación de suelo en un área de la cuenca del canal, por cierto, hay un gran vacío entre la mecanización de la producción de piña y las prácticas que deben implicar nuevas tecnologías para trabajar en curvas a nivel, para trabajar a contorno, que implican ajustes en la maquinaria, que sin que haya ajustes en nuevos equipos y si usted ve trabajando un tractor en la fumigación, se da cuenta que para cada lado del tractor hay no menos de 15 o 20 metros en la fumigación. Y la piña es un cultivo que toda la fertilización es por la hoja y gran parte del manejo guarda relación con la aplicación del agua en el cultivo, por donde va todo a la fertilización. Y la atención de plaguicidas y de fungicidas, etcétera, etcétera. Y el tema de los herbicidas. Entonces, si no hay una adaptación de la tecnología a escala comercial en un área crítica, sin duda alguna que vamos para un abismo destructivo y perverso que al final nos va a pegar en la reducción de la fosa en la cual reservamos el agua para el funcionamiento del canal. Entonces, en cada caso, esas prácticas que hay que hacer en las tierras altas de Chiriquí, en La Chorrera, en Los Santos, todas hay que buscarle la lógica económica de cómo en los entes participantes, en todos los actores que están depredando el ambiente, entre comillas, cómo se les estimula a cambiar esas prácticas, pero de una forma rentable en la operación. Y desde luego, en casos extremos, el cambio en el uso del suelo. Y ahí eso pega entonces con la capacidad agrológica en la cual el IDIAP ha hecho mucho trabajo, porque el sistema de las 8 clases del sistema agrológico norteamericano ha tenido que tropicalizarse, y justamente el doctor Jonas, un insigne director del IDIAP, quien trabajó mano a mano con NAME por mucho tiempo, hizo ajustes en ese sistema de clasificación que aprendió en su doctorado que tomó en Hawái. O sea, que sin duda alguna, en cada uno de esos detalles hay que buscar detrás la innovación tecnológica, como dijeron los panelistas, y detrás de la innovación tecnológica, cómo inducir al productor
a que lo incorpore y le sea rentable en su actividad, porque su actividad tiene que ser sostenible. Y no solo es un asunto de didáctica, de un tema académico, sino que tiene que traducirse en cómo incorporar en el proceso productivo esa lógica económica para superar las restricciones. Con esa síntesis final, cerramos la participación del moderador, no obstante, diciendo que estamos abiertos para, si en el futuro llegaran nuevas preguntas, hacérselas pasar a los panelistas para que pudieran consultar, para poderlas responder a los participantes, ya que hasta donde tengo entendido, esta mesa está siendo grabada y puede ser consultada en el futuro. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas participantes por su esfuerzo y a Juan Moreno por habernos invitado y desde luego a Katia, que conocí el día de hoy. Mucho gusto. Gracias a todos. Bueno, de esta manera agradecemos a todos los presentes su participación en esta sesión técnica número 17 del tercer Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible. Tengan todos muy buenas tardes. Saludos. Saludos. Hasta pronto. Muy bien.